noches, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Úrsula Chamochumbi y ustedes están en La Mira. Bienvenidos a esta nueva edición, como siempre, a través del 91.9 de la FM, PBO Radio, la radio con fe y las diferentes redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente este sábado. Hoy para conversar sobre un tema muy importante, muy actual. Tenemos pues, sabemos, todos los peruanos, está en las noticias, está en las redes, está en todas partes. Tenemos un exministro de Transportes y Comunicaciones prófugo, ¿no? Una persona que fue señalada desde el principio por actos de corrupción. Bueno, desde el principio porque, por supuesto, no tenía ninguna capacidad para el cargo al que le habían asignado a dedo, pero además de eso, una cosa es no estar capacitado, en fin, que eso ya de por sí es un acto de corrupción, pero además este señor ha sido señalado por diferentes colaboradores que están trabajando con la Fiscalía por casos de corrupción, ¿no? Por haber incluso trabajado de cerca con los sobrinos del presidente y con el mismo presidente Castillo. Entonces, obviamente este señor Juan Silva Villegas tenía pues que haber estado en la cárcel hace mucho tiempo, no lo hicieron y de pronto el tipo pues desapareció, ¿no? Y ahora nos deja con el problema y no contentos con haber tenido pues a un personaje como este en una de las carteras más importantes del país. Ahora la continuidad, digamos, los siguientes ministros son igual de malos, esperemos que, pero no sabemos si tan corruptos como él, ¿no? Lo que nos ha venido a contar nuestro invitado de hoy es francamente preocupante y nos advierte una vez más que la corrupción continúa en esta cartera del Estado. Tenemos a Carsten Konkol hoy día con nosotros, él es presidente de la Asociación Automotriz del Perú. ¿Cómo está, señor Konkol? ¿Qué tal, persona? ¿Qué tal? La Asociación Automotriz es el gremio responsable de facilitar la movilización en el país. Usted me comentaba que lamentablemente lo que está sucediendo en este ministerio, como en muchos otros, porque estas denuncias se han presentado en varios, pero sobre todo desde la semana pasada lo hemos escuchado en este ministerio, se está despidiendo a personal calificado, ¿no? A personal con experiencia, y se está colocando a personas al azar que nadie conoce, que no tienen los pergaminos necesarios para estar en esos puestos. Efectivamente, el Ministerio de Transporte es un ente bastante técnico, todo el tránsito es muy técnico, maneja un presupuesto de 12.500 millones de soles, o sea, estamos hablando del ministerio que mayor presupuesto tiene, y de él depende todo lo que sale de normatividad de tránsito y de proyección al futuro, y eso es lo que nos mantiene muy preocupados porque Lima es una de las ciudades con mayor contaminación y con mayor congestión, lo cual nos cuesta aproximadamente 30 millones de soles anuales en la pérdida de tiempo, en la contaminación, las muertes por infecciones de la contaminación. Eso todo afecta al país, y si no hay una programación a largo plazo vamos a tener un problema mayor de acá en 2 o 3 años. Hace un par de semanas nosotros conversábamos aquí con uno de nuestros invitados, que es arquitecto, y hablamos de las obras viales que se han hecho en Lima recientemente a propósito del óvalo monitor y otras obras de la Municipalidad de Lima, las últimas. Entonces, y del metro, ¿no? Entonces por ahí tenemos un problema en la infraestructura. Pero luego resulta que también tenemos otro problema ya con el equipo que utilizamos para trasladarnos, con los vehículos, con las normas de tránsito. O sea, es un problema que no pasa por un solo lado y que de repente pongamos todo el esfuerzo por ahí, por ejemplo, en la infraestructura, ¿no? No, es un círculo vicioso, todo se alimenta o se deja de alimentar uno del otro, entonces ya estamos, es un problema del que va a ser muy difícil salir. Así es, o sea, es un engranaje, y si uno de los piñones no funciona, obviamente el otro tampoco no puede funcionar. Y al sacar todo ese personal técnico, que siempre lo hemos visto, que los cargos de confianza, obviamente, con un cambio de gobierno, cambio de ministro, son
cambiados, pero una cosa es hacer cambios en los cargos de confianza y otra cosa es eliminar o sustituir el personal técnico, ¿no? Es como acá en el estudio eliminen a los técnicos acá y los sustituyan por gente que no conozca. Seguramente a la semana la radio ya no va a salir al aire o va a tener problemas. Y eso se traslada en el tráfico mucho peor porque es el futuro, ¿no? Nosotros tenemos que tener una visión, o como gremio tenemos una visión de acá a 20 años, no a corto plazo. Mientras los políticos típicamente tienen una proyección cortoplacista, les interesa hacer obras, inaugurar puentes, ahí es donde está el dinero, y no les interesa mucho de lo que va encima, que son los vehículos. Y por eso tenemos esa situación caótica con un tráfico promedio de 13, 15 kilómetros por hora, y si no hacemos algo ahora, en 2-3 años vamos a tener un tráfico a una velocidad de peatón. O sea, en Lima, en el centro de Lima, hay estudios que en el 2025 vamos a tener un promedio de 7.5 kilómetros por hora. Esto es caminando, llego más rápido, ¿no? Así es. Y eso obviamente no anima a las personas a renovar su vehículo, a comprar un vehículo más moderno, que es más seguro, contamina menos, y nos mantenemos pues como una ciudad congestionada con alta contaminación. Así es. Y hablando de la contaminación también, el parque automotor en Lima, como usted comenta hace un momento, es tal vez las personas no siempre sienten la necesidad o la emoción de comprar un vehículo nuevo, porque ¿para qué me voy a comprar un carro si voy a estar pues en el tráfico todo el día, ¿no? Entonces, pero esto de no renovar ese parque automotor trae muchas consecuencias que no son solamente pues cómo se ve tu parque automotor, qué tan antiguo es, sino también consecuencias en la parte de la seguridad, por ejemplo, y como decía hace un momento también del cuidado del medio ambiente. Efectivamente, y ahora si se hubiese tenido una planificación 8 años atrás, de repente no tendríamos ese problema del aumento del combustible. O sea, un vehículo antiguo consume 20-30% más que los vehículos modernos, ¿no? Hoy en día ya hay vehículos híbridos que son eléctricos y a combustión que consumen muchísimo menos que los hace 5 años atrás. Entonces, si no renovamos el parque automotor, vamos a ser un país muy dependiente del combustible. Y así como veo el futuro, los combustibles no van a bajar. Entonces tenemos el GNV, tenemos el GLP acá, y no se ha masificado, o sea, siempre hubo intenciones muy tibias de masificar el gas. Tenemos energía propia, pero no llega a las provincias todavía. No se ha masificado, no hay una intención directa del ministerio de promover eso. Como digo, están interesados en lo que son las carreteras, obras, que algunas son muy cuestionables, pero no hay un interés específico por el tránsito. Así es. El tránsito, que es un verdadero problema en todo el país, pero específicamente en las grandes ciudades como Lima, Trujillo, Arequipa, que es realmente ya impacta de frente en la vida, en la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos un momento de las provincias, ¿no? Ciertas cuestiones que no llegan a las provincias, pero hay cosas que ya están funcionando en el mundo y que no llegan ni siquiera al país, ni siquiera a Lima, ¿no? Por ejemplo, las tecnologías de los vehículos híbridos o de los vehículos eléctricos, ¿no? Que en otros países tienen pues donde cargar, donde dejar su vehículo cargando, ¿no? Mientras lo dejas estacionado y te vas a un centro comercial a comer, a un restaurante, lo que fuera, y los dejas cargando. Aquí simplemente no existe eso, y eso depende también de este ministerio. Definitivamente. Nosotros hemos presentado un plan nacional de electromovilidad totalmente elaborado, hemos presentado tanto al Ministerio como al Congreso, pero para eso se requiere de una capacidad técnica que nosotros como gremio sí la tenemos. Tenemos especialistas en transporte, tenemos la parte legal, o sea, elaboramos muchas normas que entregamos al Ministerio, nos convocan a una mesa de trabajo, pero ahí queda, ¿no? Ahí, o sea, y a la semana nos enteramos que al locutor lo han cambiado y ya el nuevo tiene que primero
enterarse de lo que estamos proponiendo y queda ahí encarpetado generalmente por años, ¿no? La ATU, por ejemplo, la ATU que ahora el gobierno la está cuestionando, fue promovida por la Asociación Automotriz, ¿no? La Autoridad Única de Transporte, porque no es posible en una ciudad como Lima que cada municipalidad haga su propio reglamento, su propia ruta de transporte, y la ATU ayudó a organizar el transporte público, el transporte masivo, ¿no? Y así igual el Lima ya necesita un centro de tránsito, un centro que coordine, que sea autónomo a toda la política de especialista. Lo tiene Chile. Chile no tiene doble cantidad de vehículos, la mitad de población, y no tiene la congestión que tenemos nosotros, ¿no? Entonces ahí falta que reaccione el ministerio y la sociedad también a exigir que se ponga un centro de control de tránsito que monitorea la semaforización. Hoy en día es muy simple poner semáforos inteligentes, garantizar el flujo vehicular, porque la congestión obviamente ocasiona consumo. Cada rompemuelle que ponen incrementa en 30% el consumo de gasolina que tenemos. Entonces no tiene sentido interrumpir el flujo vehicular con rompemuelles, ¿no? Hay que sancionar al que va muy rápido, pero no pueden sancionar al 90% que se adecúa a la velocidad, y poniendo un rompemuelle que malogra el carro, que lo hace consumir más, deteriora, como digo, el vehículo. Y peor para la ambulancia o los bomberos que tengan que llegar rápido a un lugar de siniestro, obstruye, o sea, se demora en el doble, ¿no? Exactamente. Con lo que nos comenta usted, por ejemplo, en su gremio, ustedes se encargan incluso de elaborar las normas, de elaborar proyectos, es decir, le hacen la tarea. Claro, por supuesto, es un gremio, es también parte de su trabajo, de su responsabilidad, pero le hacen un poco la tarea tanto al ministerio como al Congreso, más al ministerio porque es el ente técnico, se supone que debería ser, ¿no? Entonces, y le presentan proyectos, y el ministerio los revisa, pero no dice, sí, esto está bien o podemos arreglarlo y que salga así. No, esto no sirve, no estamos todavía para hacer esto, no lo tenemos mapeado en este gobierno, esto tiene preferencia, nada. O sea, los proyectos se presentan y simplemente se quedan ahí. Se quedan ahí. O sea, el Reglamento Nacional de Vehículos tiene una antigüedad de 20 años. Y obviamente en esos 20 años ya los vehículos modernos vienen con bolsas de aire, o sea, la seguridad se ha incrementado bastante. Y lo que exigimos, ya hay como una autorregulación. Todos nuestros asociados, yo diría el 90% de los vehículos que se importan ya tienen 2 bolsas de aire, el airbag y otros implementos como los frenos ABS, que es lo usual en todo vehículo moderno. Sin embargo, cuando no hay regulación, siempre hay unos que se aprovechan, incluso sacan el airbag, que tiene un costo alto, para vender el vehículo a menos precio, y lo venden en el extranjero, ¿no? Entonces se vulnera un poco la seguridad. Esa seguridad. Exacto, ¿no? Ahí estamos hablando de eso, de seguridad, que es algo que le interesa directamente a la población, ¿no? Porque el ministerio, claro, puede hablar, digamos, en macro, pero la gente, el que se preocupa por la seguridad es el que está manejando, el que lleva a su familia, el que lleva a sus amigos, ¿no? Entonces, vemos que las decisiones que toma el ministerio impactan directamente en las personas, ¿no? En la seguridad de las personas. Ahora, usted me dice que ustedes como asociación, sus asociados, tienen que seguir ciertas reglas, ¿no? Pero eso no lo está mandando o sea, mientras no haya una ley, una norma que haya que respetar, siempre va a haber quienes burlen esas porque no es, o sea, ni siquiera es burlar la ley ni la norma, simplemente no existe. Entonces ellos pueden hacer lo que quieran y poner en peligro a la gente.
Exacto, o sea, no hay como una cierta autorregulación, porque nosotros nos fijamos mucho en el apoyo a la sociedad y lo que queremos es reducir la accidentabilidad, ¿no? Que Perú, como dije, es uno de los países con más muertos por tránsito por cada 100.000 habitantes. Eso se debe al parque automotor antiguo y a la ineficiencia de la revisión técnica también. Por ejemplo, la revisión técnica, hay que cambiar los manuales de interpretación de fallas. Actualmente un vehículo eléctrico va a tener dificultad, aunque esté perfecto, va a tener dificultad a pasar una revisión técnica porque todavía se controla emisiones, pero en un vehículo eléctrico no tiene emisiones. Eso demuestra un poco lo importante que es ir adecuándose a lo que se viene, a la modernización, al cambio, ¿no? Y el ministerio ahí, por esa incapacidad técnica, no lo hace, ¿no? Pues no le da interés y por eso estamos en la situación que estamos, ¿no? Hay que, como para las personas que nos están viendo, que ya hemos venido conversando de diferentes ministerios, pero a veces como ciudadanos no nos damos cuenta de lo importante que es estar vigilantes ante lo que sucede por ejemplo, en los ministerios, ¿no? Porque uno dice, bueno, que cambien el ministro, pues igual trabajará, bueno, pues y que cambien a los, ya, pues siempre se quejan porque sacan a uno, porque sacan a otro, a ellos siempre los cambian, ¿no? Pero no nos damos cuenta y no nos damos, en realidad no vemos la dimensión de cómo afectan esas decisiones a las personas en su día a día, en su calidad de vida, en su seguridad, como comentábamos hace un momento, y sobre todo que tenemos pues a estas personas, no es solamente que ya se les está pagando un sueldo por gusto, no, porque esas personas están retrasando muchas veces el avance, retrasando la modernidad, retrasando, y esto en el mejor de los casos, no por retrasar, digo, cuando no se trata de corrupción, o sea, todas esas personas que están entrando y sacando a quienes realmente merecen estar ahí porque tienen la experiencia, porque tienen los títulos, porque saben lo que están haciendo y que están trabajando en favor del país, son reemplazados por estas personas que no saben absolutamente nada, que se sientan ahí a calentar el asiento y bueno, ya pues, ¿no? Entonces eso impacta directamente en nosotros como ciudadanos y ustedes lo ven todos los días. Definitivamente, o sea, el técnico de carrera que tiene años en el ministerio obviamente va a impedir o lo va a asesorar al ministro que decida, por ejemplo, eliminar los brevetes. ¿Para qué el brevete si tenemos un problema no tenemos el plástico? No tenemos el plástico y quizás a un ministro se le ocurra, bueno, eliminemos los brevetes. ¿Para qué? Si todos saben manejar de cierta forma, entonces no necesitamos brevetes, ¿no? Y un personal de carrera obviamente le va a explicar las consecuencias que podría tener eso, ¿no? Mientras alguien novato, obviamente recién contratado, quizás amigo del ministro, se va a quedar callado, va a decir buena idea, va a haber obviamente un sector de la población que va a aplaudir eso, que ya no hay que renovar el brevete, ya no se requiere, pero ahí vamos a incrementar el caos en el que ya estamos viviendo, ¿no? ¿Cuántos años nos retrasan estos cambios? ¿Por qué no puede decir, bueno, ya es un gobierno, tenemos que soportarlo, ¿no? O es un año de ese ministerio, 6 meses, pero realmente ¿cuántos años nos retrasan estos cambios que no son poca cosa? Porque cuando uno despide a profesionales calificados, probablemente esos profesionales calificados puedan encontrar trabajo en entidades privadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, no se van a quedar esperando pues que al siguiente ministro o el siguiente gobierno los llame nuevamente. Entonces, no es ahorita lo saco y ya solamente es problema de estos 6 meses. ¿Cuánto nos retrasa realmente cambios como estos en un ministerio como de transportes? Yo diría, actualmente estamos por lo menos 10 años atrás de lo que actualmente existe en nuestro país vecino Chile, ¿no? Chile tiene una Agencia Nacional de Tránsito que es autónoma, que elabora las normas y dictamina el rumbo a lo que tiene que ir el país, ¿no? Y a los requisitos mínimos los que deben tener los vehículos para poder importarlos.
y vemos que la educación vial también es totalmente otra en nuestro país vecino, ¿no? Entonces acá ya con el caos se ha implementado también una situación de anárquica o de anarquía acá entre los mismos conductores, ¿no? Un conductor amable que deja pasar al otro ya va a tener que esperar media hora porque va a tener que dejar, y en otros países es el sistema de cierre, ¿no? Deja entrar uno, avanza el siguiente, el otro deja entrar. Eso no existe acá, ¿no? Entonces se requiere de una educación vial, pero es promovida, esa anarquía es promovida por el mismo ministerio, por esa dejadez y esa ineptitud en reglamentar el tránsito. Todo lo que es pistas y todos inauguran puentes, etcétera, pero no se ocupan de lo que va encima, ¿no? Claro que es mucho más importante, no mucho más importante, pero también es igual de importante porque, por ejemplo, los semáforos, ¿no? Que todos tienen que estar, ahora cada semáforo parece que funcionara por sí mismo, en lugar de, ya, vamos a ordenarlos todos y vamos a tratar de por ahí ayudar a que sea más rápida la movilidad, ¿no? Entonces, ese es un problema. Por ejemplo, los vehículos con sus emisiones contaminantes es otro problema, la seguridad es otro problema. Entonces son una serie de cosas y lo que me parece más importante también la educación vial, ¿no? La educación vial, y de repente con eso podríamos bajar un poco este asunto de los accidentes de tránsito que realmente llama la atención, ¿no? El nivel en el que se encuentra el país. Saliéndonos un poco del tema, quería preguntarle ¿cómo ha golpeado en este caso o en las circunstancias que está viviendo el mundo al mercado de la importación de vehículos? ¿Se están importando lo suficiente? ¿Se está importando igual que a años anteriores o no? ¿O ya estamos...? Sorprendentemente se están importando, o sea, hubo una baja, se están importando, el año pasado se importaron 180.000 vehículos, ¿no? En los años anteriores hemos estado alrededor de 200.000, pero igual el Perú está a un nivel muy por debajo que nuestros países vecinos, ¿no? Eso en desmedro de la renovación del parque automotor, ¿no? O sea, la mayoría de las personas acá todavía decide quedarse con un vehículo antiguo, no se renueva con la frecuencia que es común debido a la situación que tenemos, ¿no? Entonces, ya la mayoría ni siquiera quiere salir en auto, o evita tener que ir a un lado, esa virtualidad, el Zoom, todo eso eliminó a un montón de entrevistas o de reuniones y eso es lo que dice, ¿para qué voy a comprar un vehículo? ¿No? Y muchos han migrado a la moto. De hecho que la venta de motos se ha duplicado, ¿no? En época de pandemia y en el año pasado. Bueno, hay mucho más delivery, pero también las motos hay que reglamentarlas porque esos también empiezan a causar congestión. Y también es un problema de seguridad. Claro, y el brevete de moto en realidad es inexistente porque uno postula y creo que se lo dan pagando un dinero, ¿no? Hay que pasar un examen, etcétera, ¿no? Es bien complicado eso, entonces hay definitivamente muchísimos problemas que no solamente parten de la infraestructura, del parque automotor, hay muchos problemas que están ligados a este ministerio que de por sí ya tenía un atraso y que con estos cambios y con la corrupción y con las personas que entran y que lamentablemente no tienen pues la capacidad de responder ante las necesidades de él, probablemente nos atrasemos más. Sí, o sea, es una mala noticia. El metro, la línea 2 del metro tiene creo que 8 años de atraso, ¿no? Entonces, eso se debe a la ineficiencia del ministerio, ¿no? Terrible. O sea, de hecho que los inversionistas quieren avanzar, pero si falta, no sé, o algunos cambios, y el ministerio no los hace, simplemente el proyecto queda ahí. Sí, ¿no? es el ministerio que se está demorando con las expropiaciones. Muy necesario para el país, ¿no? Entonces eso atrasa todo. Entonces, como digo, si no hay un cambio, que haya cambios de ministro, etcétera, pero necesitamos personal de carrera que se queden pues
ahí en el ministerio, aunque haya cambio de gobierno, de ministro. Sí, estamos hablando de personal técnico. Exacto. O la creación, en lo que estamos insistiendo, la creación de una agencia nacional de tránsito, que sea autónoma, que sean ellos los que dictaminan los reglamentos, etcétera, ¿no? El Ministerio de Transporte está sobredimensionado, tiene comunicaciones, aeronáutica, la fluvial, el transporte, la construcción de carreteras, es un monstruo, un elefante que no se puede manejar. Y esta es una solución, es una válvula de escape. Sí. Perfecto, muchísimas gracias, señor Kunkel, por haber estado con nosotros esta noche. Amigos, no solamente se trata de lo que el gobierno hace, de lo que hacen los ministros, el presidente, no. También se trata de lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros tenemos que exigir. No podemos ir por la vida quejándonos si no pedimos, pues también si no exigimos que se cumplan lo que los políticos nos prometen, lo que las autoridades tienen que hacer. Ojo, no se trata solamente de promesas, se trata de lo que tienen que hacer, porque para eso han sido escogidos en determinados cargos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Yo los dejo hasta la próxima semana aquí en el 91.9 de la FM, PBO Radio, la radio con fe. Nos vemos.